Bueno, ahí están viendo el resuelto de la semana, ¿no? Sí, sí. Entonces, la semana pasada empezamos a ver qué son las ondas. Básicamente son perturbaciones que se propagan en el espacio. Se describen matemáticamente con esta expresión de acá, omega t menos k por e, digamos, una amplitud por el seno de omega t menos k por x más alguna fase. Después la segunda clase, la del viernes, vieron qué pasa cuando se superponen dos ondas. Queda como resultado otra onda que tiene ciertas propiedades. La amplitud final de esa onda va a depender de si las ondas primeras interfieren de manera constructiva o destructiva, es decir, si justo en distintos puntos del espacio donde estamos viendo la perturbación, si llegan dos montañitas, dos valles, digamos, no valles lo otro, digamos, dos picos, va a interferir de manera constructiva o constructiva para abajo, o si llega un pico y un valle, no va a haber perturbación. Esa es la cuenta que hicieron el viernes y llegaban a esta expresión de acá, ¿no? Si hacemos, si total es psi1 más psi2, nos queda como resultado otra onda, donde ahora la amplitud es esto, y bueno, si el K y el omega eran iguales, se mantienen iguales, y la fase también cambia. Eh, ahora, bueno, después lo vamos a repasar. La guía sigue con interferencia, que es básicamente usar estos resultados para distintas soluciones en particulares. Les quería mostrar, acá les ponen este dibujo, que es lo que se ve cuando se ve interferencia de ondas. Vamos a ver unos videos, algunas imágenes que están en internet, por ejemplo. Creo que este era más o menos el que le quería mostrar, que es interferencia de la luz, ¿no? Esto es lo que pasa cuando están viendo este dibujo, ¿no? Sí, sí. Cuando hacemos interferir un haz de luz, digamos, cuando un haz de luz lo dividimos para que pase a través de dos rendijas, lo que vemos en una pared es un patrón como este, que es lo que dibujaba la guía, o lo que ponía la guía en un dibujo. Este experimento se hizo, creo que en 1700 o 1800, fue el primer experimento en el que se demostró que la luz es una onda. Antes de eso, digamos, los experimentos que se hacían no podían distinguir si la luz era una onda o una partícula. Existían las dos teorías. La de las partículas tenía un poco más de aceptación porque era la que impulsaba Newton, que era el físico más importante de ese momento, que hacía mucho lobby porque sus teorías sean las más aceptadas, hasta que Young hizo este experimento y mostró que la luz muestra este patrón de interferencia. Quería mostrar esto, ¿no? Esto es lo que se ve cuando se hace pasar luz a través de dos rendijas. Es lo que vamos a tratar de describir en la materia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, a ver, ahí, acá se ve otro experimento en donde la luz no es monocromática, sino que tiene distintos colores. Entonces ven que para cada color el patrón de interferencia se hace distinto, es decir, está más separado. Una forma de ver esto es este videito que encontré, que es con ondas en el agua. Fíjense, acá el tipo lo que está haciendo es golpear esto, ¿no? Dos bolitas en el agua, que sería como hacer que la luz pase a través de dos rendijas, y se ve un patrón de esta forma. Entonces vemos que, por cómo van interfiriendo las ondas, hay sectores, son estas rayas que vemos acá, donde las ondas interfieren de manera destructiva. Entonces es como que justo en esa línea siempre llega un pico y un valle. Entonces lo que queda es que no hay ninguna perturbación. El agua ahí está al ras, digamos. En cambio hay zonas en donde siempre llegan picos, que son estas de acá del medio, ¿no? Entonces fíjense cómo se ve la interferencia de las ondas. Este video está bastante bueno. Ven ahí, ya
súper claro. Entonces lo que está pasando es que en distintos puntos del espacio, esto es un espacio, digamos, bidimensional, ¿no? Es la superficie del agua. Si uno se mueve para adelante, para atrás, para izquierda y para la derecha, con respecto a donde están las dos fuentes. En distintos puntos del espacio, las dos ondas viajan una longitud distinta, entonces puede llegar un pico, puede llegar un valle, bueno, y van a interferir de manera distinta, y se genera este patrón. Todas estas líneas interfieren de manera destructiva, y en el medio interfieren de manera constructiva. A ver si había abierto algo más para mostrarles. Bueno, acá se ve lo mismo con una simulación. Ven acá sobre la pantalla. O sea, acá llega, esto es una sola onda, ¿no? Llega acá. Acá están las dos rendijas, se empiezan a propagar las ondas a través de esas rendijas, y cuando llegan a la pantalla, ven que siempre hay zonas, digamos, lo que vemos, donde están los piquitos, se ven como amarillos y rojos, y zonas donde no se ven esos piquitos, se ve solo verde. Es lo mismo. Y donde se ubican esos picos y esos valles es lo que vamos a tratar de encontrar, ¿no? De escribir matemáticamente, o sea, cuánta distancia hay entre uno y otro, dónde se ubican, y ese tipo de cosas. Acá se ve un patrón de interferencia también de la luz, ¿no? Esto es... Esto, digamos, lo que vemos arriba es la luz pasando a través de una sola rendija, o sea, acá no hay interferencia, igual se ve esto que hay como una envolvente y va pasando, esto es lo que se llama difracción, creo que si nos queda tiempo lo vamos a ver al final de la materia, si no, no. Pero lo que vemos acá es la interferencia, que es cuando interfieren entre dos rendijas. Y lo mismo, vemos zonas donde hay máxima luminosidad y rayas negras. Acá lo mismo, acá es la luz solar. Y esto también ocurre no solo para la luz, sino para los electrones, ¿no? Lo que en la cuántica se conoce como dualidad onda-partícula. Los electrones, si se los tiran a través de rendijas, también presentan un patrón de interferencia. Lo loco es que si los electrones lo tiras de a uno, van cayendo en la pantalla de esta manera, ¿no? Acá tiramos unos poquitos, vemos esto, tiramos un poco más, vemos esto, un poco más, vemos esto, esto y esto. Es decir, los electrones no se comportan como una partícula en este experimento, se comportan como una onda, que al atravesar las rendijas interfieren consigo mismo, ¿no? Porque es una onda. Y se van ubicando en la pantalla siguiendo este patrón. Así que bueno, dicho esto, para que tengan un poco una imagen más clara de qué vamos a estar haciendo en la guía, volvemos al resuelto. Entonces la idea es que si tenemos dos ondas que viajan, la resultante de las dos es otra onda cuya amplitud es la amplitud de la primera al cuadrado, más la amplitud de la segunda al cuadrado, más 2 veces el múltiplo de las amplitudes por el coseno de la diferencia de fases. Y en esta diferencia de fases, esto no es solo la fase inicial, sino que es para cada una de las ondas, este término que interfiere es k por x más la fase. ¿Por qué? Porque la x que recorre una onda y la x que recorre otra onda puede ser distinta. Por ejemplo, si estamos viendo esta pantalla, acá, miren, donde está el puntero, la onda que sale de acá recorre esta distancia, pero la onda que está acá abajo recorre otra distancia. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de cuánta distancia recorre la onda, va a llegar en un pico, en un valle o en alguna otra situación. Entonces, esta distancia que recorre una onda y esta distancia que recorre la otra onda va a ser muy importante para determinar en cada punto del espacio si hay un pico o un valle. Las fases están fijas, ¿no? Una onda empieza con una fase y la fase solo nos dice cómo empezó en el momento inicial. Pero después es un número que está fijo la fase de cada una de las ondas. Pero la X esta va a depender de en qué punto del espacio estamos mirando la onda. Y ahí vamos a ver si la interferencia es constructiva, destructiva, etc. Entonces,
En general hablamos de la intensidad de una onda, que es la amplitud al cuadrado, entonces esta expresión, donde están los psi, lo podemos escribir en función de las i, que son las intensidades, de esta otra manera, lo mismo. Y dónde va a haber interferencia constructiva y dónde va a haber interferencia destructiva va a depender de que este término, el coseno, sea máximo o sea mínimo. ¿Está bien? El coseno, como mucho, puede valer 1. En particular vale 1 cuando lo que hay adentro vale 0. O cuando vale 2pi, 4pi, etc. Entonces decimos que la intensidad máxima, bueno, es cuando esto vale 1 y vale esto, y 1 más i2 más 2 raíz de esto. Si las dos intensidades iniciales son iguales, acá nos quedaría 4 veces la intensidad inicial, y la intensidad mínima, cuando son iguales, vale 0. Acá quedaría i más i menos 2i, o sea, 2i menos 2i, 0. Entonces, ¿dónde está? Este recuadro que está acá es muy importante, ¿no? Es lo que les decía recién, que cuando el coseno vale 1, es que la interferencia es constructiva, cuando vale menos 1 es destructiva. Entonces, para saber si dos ondas van a interferir constructiva y destructivamente, necesitamos saber la diferencia de fase entre ellas. Si la diferencia de fase es un múltiplo par de pi, entonces el coseno del término de interferencia será 1 y tendremos interferencia constructiva. Si la diferencia de fases es un múltiplo impar de pi, pi, 3pi, 5pi, el coseno del término de interferencia será menos 1 y tendremos interferencia destructiva. Y obviamente, eso va a depender de en qué punto del espacio estamos mirando, porque las dos X son distintas. La distancia que recorre cada onda para llegar a distintos puntos del espacio va a ser distinta. Entonces, en general, esta es la expresión que vamos a usar y para hallar dónde hay interferencia de una u otra manera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, cuando el coseno da 0, ¿nos daría información de algo o podemos decir qué tipo de interferencia es? Cuando el coseno da 0, estamos en el término medio, digamos, porque se anula este término y la intensidad va a valer I1 más I2. No es ni la máxima ni la mínima. Es como la situación intermedia a los dos casos. Ok, ¿y tiene algún nombre particular o no? No que yo sepa, no, creo que no. Ah, genial, gracias. Bueno, acá está hecha la cuentita. Lo único que hacen acá es decir, el término de interferencia, lo que yo les decía recién, buscamos el máximo o el mínimo, y reemplazar los alfa por lo que realmente son. ¿Se acuerdan que el alfa es k por x más la fase? Entonces a veces se llama delta a todo lo que va dentro del coseno, y delta vale esto. Acá el k lo reemplazaron por 2pi sobre lambda, y queda esto lo mismo, sería k por la diferencia de los x más la diferencia de fases iniciales. Cuando delta es un múltiplo par de pi, vamos a tener interferencia constructiva, y cuando delta es un múltiplo impar de pi, vamos a tener interferencia destructiva. Bueno, y acá hay algunas imágenes para intentar entender eso queda para que lo vean ustedes. Y una cosa que aparece acá es el índice de refracción. En las actividades semanales no apareció el índice de refracción todavía, ¿no? Nunca escucharon esa palabra. Las actividades semanales no. Claro. Fíjense que acá aparece una N. Esta N es lo que se llama índice de refracción, que es que en cada material la luz se mueve de manera distinta, a velocidad distinta. Y este N nos indica eso. Esto es algo que quedó porque esta guía antes se daba
después de dar algunas cosas de óptica, y ahora quedó, digamos, quedó adelante, pero todavía no lo vimos. Así que cada vez que aparezca una n o un índice de refracción, olvídenselo, hagan de cuenta que es 1, o sea, el vacío tiene índice de refracción 1, otros materiales tienen otro índice de refracción, lo vamos a ver, no sé si en la guía que sigue o la otra, pero bueno, es algo que se coló, que quedó de antes, por ahora olvídenselo. Hasta ahora estamos hablando de ondas en general, no estamos hablando de luz en particular. Esto aparece cuando estamos hablando de luz. Fíjense que acá en el ejercicio 9, por ejemplo, pide que calculemos algo, y nos dice que la onda se propaga en el vacío, y después dice que se propaga en el agua, y te dice que el n es 4/3. Bueno, lo único que habría que hacer es venir a esta expresión, y poner acá, en vez de 1, 4/3. Pero no tiene mucho sentido que lo hagan si no lo vimos todavía en la teórica, o sea, estarían solo haciendo una cuenta matemática, sin entender mucho de qué se trata la cosa. Entonces ahora sí, empezamos con el ejercicio 9. Dice, calcular la mínima diferencia que hay entre los caminos recorridos, las X, que hablábamos recién, por dos haces de 600 nanómetros de longitud de onda en el vacío, que al superponerse están en contrafase, o sea, nos está diciendo que la interferencia es destructiva, y nos dice que se propaga en el vacío. Bueno, es un problema muy fácil como para empezar a amigarnos con la expresión esta que está acá, y con lo que les decía de que esto que está acá, de lo importante es si ese delta que veíamos recién es múltiplo par o impar de pi. Entonces, lo que nos está diciendo es, al superponerse están en contrafase. Listo, sabemos que delta es pi. O sea, sabemos que es un múltiplo impar de pi. Puede ser 3pi, 5pi, etc. El ejercicio nos dice que estamos buscando la mínima diferencia de caminos que hay. Entonces, delta va a ser un múltiplo de 1pi. Si fuese múltiplo de 3pi, significa que la diferencia de caminos es más. También interfiere destructivamente, porque ese corrimiento es 2pi, entonces pasamos de pi, por ejemplo, a 3pi. El patrón que vamos a ver es el mismo, pero estamos encontrando que la diferencia de camino no es mínima, sino que es la mínima más 2pi, o sea, un corrimiento más. ¿Se entiende esto que digo? Sí, sí. Bueno. Y después nos dan los datos. Entonces es solamente reemplazar en esta cuenta y despejar lo que queremos. Lo que queremos es x1 menos x2, o sea, la diferencia de camino. Es lo que nos pide, calcular la diferencia que hay entre los caminos. Eso es x1 menos x2. x1 es lo que recorre la onda 1, x2 es lo que recorre la onda 2, la diferencia es la resta. Nos dicen que delta vale pi, o sea, esa es la parte tal vez del problema donde más hay que pensar. Es decir, todo este enunciado lo que nos está diciendo es delta es igual a pi. Mínima diferencia de camino que hay para que la interferencia... Una pregunta, y sí. si no nos dicen nada sobre la fase inicial, o sea, suponemos que es la misma. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ok. De hecho, acá no dicen nada sobre la fase inicial, ¿no? Claro, por eso, y como después se cancelaba, o sea, Sí, la diferencia era sí, sí. cero. En general, si no se aclara, supongan que están en fase. Si no estuviesen en fase, en verdad, no se podría, digamos, si no hacemos una suposición sobre cómo son las fases, no podríamos resolver este problema, porque este término no lo conoceríamos. Y de hecho, por ejemplo, ahora vamos a obtener un número, suponiendo que empezaron en fase. Pero si empezaron a contrafase, ese número va a ser completamente distinto. O sea, para que interfieran destructivamente, importa la diferencia de fase inicial y el camino recorrido. Nosotros queremos averiguar el camino recorrido, pero eso depende de la fase inicial. Bueno,
Nada, entonces decimos, tenemos esta expresión. Tiramos este término φ1 menos φ2 porque esto, dijimos que la fase inicial es la misma. Delta sabemos que vale pi, entonces tenemos que despejar x1 menos x2. Como estamos en el vacío, n vale 1, es lo que les dije recién, y lambda 0 es este dato de acá, 600 nanómetros. Bueno, listo, nos queda que la diferencia de camino es de 300 nanómetros, es decir, un haz recorrió 300 nanómetros más que el otro. En el punto B, que dice que estamos en el agua, lo único que hay que hacer es reemplazar n por el número que te dan y buscar. Si la diferencia de fase no fuese la misma, acá estaría sumando ese término, y el resultado sería otro. Lo cual tiene sentido, porque si dos ondas empiezan en fase, van a interferir de tal manera en un punto, pero si empiezan en contrafase, por ejemplo, van a interferir de otra manera. ¿Está bien? Sí, se entiende. Bueno, ese era un problema muy sencillo para empezar a usar esta formulita. Ahora vamos a hacer un problema un poco más complicado, que es el de la experiencia de Young, la de tener luz que pasa a través de dos rendijas e interfiere en una pantalla, ¿no? O sea, obtener un patrón, o sea, esto que está acá, o esto que está acá, o esto que veíamos acá. Lo que queremos ver es, por ejemplo, qué distancia hay entre dos máximos, ¿no? O sea, o dónde se van a ubicar los máximos. Entonces, tenemos estas dos rendijas que están ubicadas a una distancia d de una pantalla, y las dos rendijas están separadas entre sí una distancia d chiquita. Vamos a definir un eje y un eje y, que lo dejamos acá abajo está dibujado, como para ir diciendo, bueno, a una distancia, a qué distancia van a estar los máximos, ¿no? Eso lo llamamos el eje y. Lo que nos dice el problema es que d grande es mucho mayor que i, sería la i que está acá, que no está dibujada, pero bueno, ya se la mostré recién, y que d grande es mucho mayor que d. Esas aproximaciones las vamos a usar para encontrar los máximos y todo esto. Entonces, bueno, lo que tenemos es lo que veíamos recién, que dice, calcular y graficar la intensidad en un punto A, altura y de la pantalla, suponiendo que esta se encuentra muy lejos. Bueno, está redactado medio, ¿no? Y lo que les decía recién, calcular la distancia entre dos máximos consecutivos, en términos de lambda, de chiquita y de grande. Entonces, por ejemplo, a ver, ya les empiezo a hacer preguntas. En este punto de acá, sobre lo que se llama el eje óptico, ¿no? ¿Qué piensan cómo va a ser la luz? ¿Cómo piensan que va a ser la interferencia? ¿Constructiva, destructiva, ni una ni la otra? No podemos decirlo a priori. ¿Qué piensan que va a pasar acá? O sea, las dos ondas salen una onda sale de este punto, ¿no? La otra onda sale de este punto. Recorren caminos distintos al llegar a la pantalla. Es decir, por ejemplo, si estamos viendo acá, esta onda recorrió esta distancia y esta onda recorrió esta distancia. Cuando metemos esa distancia en esta fórmula, dado el lambda, nos va a dar algún valor para delta. Si ese valor es un múltiplo par de pi, va a ser interferencia constructiva. Si ese valor es un número impar de pi, va a ser interferencia destructiva. Justo en el punto del medio, ¿qué pasa con los caminos ópticos? Son iguales. Son iguales, claro. La distancia de la rendija de arriba hasta el medio es igual a la distancia de la rendija de abajo hasta el medio. Entonces, si son iguales, este término se va a anular. Suponemos que la fase inicial es la misma, salen las dos ondas con la misma fase. Entonces delta vale 0. Cuando delta vale 0, el coseno, ¿cuánto vale?
Esa pregunta fácil. 1. 1. Y cuando el coseno vale 1, la interferencia ¿cómo es? Constructiva. Constructiva. O sea, en el medio vamos a tener un máximo. Y después, a medida que nos movemos, bueno, el x1 menos x2 va a ser distinto. Entonces vamos a ir pasando por mínimos y máximos. Pero está bueno ver que ya, ojo, podemos saber que en el medio va a haber un máximo. Porque estamos en fase en el momento inicial y la diferencia es constructiva. Los caminos son iguales. Y entonces la diferencia es constructiva. Acuérdense que el 0 es un número par, ¿no? Entonces, lo importante siempre es esto. Si delta vale esto, vamos a tener interferencia constructiva, y si delta vale esto, interferencia destructiva. Es decir, esto que está encuadrado y en negrita, por algo está. Así. Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que ver es para el resto de la pantalla qué pasa, ¿no? Acá les pone un esquema, bueno, cómo se forman estos experimentos para asegurarse de que la luz realmente esté en fase. Lo que se hace es tirar una misma onda, después pasarla por una rendija para que quede una sola onda que llega hasta acá, y de acá salen las dos ondas. Y acá les pone, por ejemplo, 2 puntos, P1 y P2. Estos P1 y P2 son genéricos, o sea, puede estar muy arriba, muy abajo. Lo que queremos ver es justamente la diferencia de longitud entre un rayo y otro. ¿Está bien? Después lo vamos a poner acá. Y vamos a ver si para cada distancia recorrida estamos en máximos o en mínimos. Acá lo que hace es reemplazar x1 y x2 por distancias, ¿no? A esta distancia la llama A, a esta distancia la llama B, a esta distancia la llama C, la llama D. Entonces lo que va a decir es, la diferencia, o sea, el delta que hay en el punto P1, que es este que está acá arriba, va a ser 2pi sobre ln 0, acá ya pone el índice de refracción como 1, la distancia B menos la distancia A. Y en el punto P2 va a ser la distancia es lo mismo, pero la distancia C menos la distancia D. Lo que queremos es puntos genéricos, ¿no? O sea, tener la distancia para todo I, para todo punto de la pantalla. Entonces, ahora sí. Definimos el eje I, le ponemos el 0 en el eje óptico, vamos a ver para cada valor de I cuánto vale la diferencia de camino. Lo que está diciendo acá es, bueno, que las dos, desde la fuente hasta las rendijas, llegan en fase. Entonces, delta antes, o sea, acá no hay ninguna diferencia de camino, porque la fuente está en el medio. Si la fuente estuviese corrida no sería esa la situación. Pero como la fuente está en el medio, y es la misma fuente, o sea, la luz sale en fase, en este camino no hay delta. Todo el delta se va a concentrar en este camino. Delta antes de las rendijas es 0, y delta después de las rendijas es la fórmula de siempre. Si delta vale múltiplo par de pi, interferencia constructiva, delta es un múltiplo par de pi, interferencia destructiva, ya lo dije 20 veces esto. No hay diferencia de fase porque es la misma fuente la que emite las dos ondas. Entonces, ahora sí, lo que tenemos que, esta es la parte importante. Tenemos que calcular x1 menos x2, es lo único que nos falta. Y este x1 menos x2 va a depender de I. Si estamos más arriba, más abajo, la diferencia de camino es distinta. Entonces, pensemos en un punto genérico, un punto del espacio que está acá. Y va a ser la altura a la que está en esta pantalla. O sea, la distancia desde el eje óptico hasta el punto. x2 es esto, x1 es desde la rendija hasta acá. Tenemos esta distancia es d, de grande, esta distancia es d chiquita, y lo que queremos calcular básicamente es x1 menos x2. Entonces, esto es un problema 100% geométrico. Y lo único que hay que hacer es geometría, porque tenemos líneas y tenemos que calcular cuán larga es una línea con respecto al otro, o sea, la resta de las longitudes. Entonces, fíjense que si tiramos esta línea de acá, que sea perpendicular acá,
x1 menos x2 va a ser esta liñita roja. O sea, esto es lo que queremos calcular. Porque, digamos, si esto mide x2 y esto mide x1, por ejemplo, a x1 le sacamos x2 y lo que nos queda es esto de acá. Entonces, la longitud de esta línea es nuestra incógnita. Y ahora hay que empezar a hacer trigonometría. ¿Está bien? La altura a la que estamos viendo el punto y es una variable, digamos, es un punto que varía. Todo lo demás está fijo. D y D está fijo. Lo que queremos ver es cuánto vale delta X a medida que subimos o bajamos, ¿no? Ya habíamos dicho que en el punto este de acá, justo sobre el eje óptico, delta X iba a ser 0, porque los dos caminos son iguales, recorren lo mismo. A medida que subimos y bajamos va cambiando. Entonces lo que queremos es delta X en función del parámetro Y. Y ahí vamos a saber para cada Y, si delta, no delta X, delta, el que hay que multiplicar por lambda y todo eso, es múltiplo par o impar de pi. Entonces, bueno, ahora sí empezamos a hacer trigonometría. Por cómo construimos esto de acá, por ejemplo, hay una relación que es fácil, que es esta. Y lo podemos relacionar con la distancia d a través del ángulo θ, ¿no? Es solamente hacer la proyección trigonométrica de siempre. Entonces tenemos que la tangente de θ, tangente es opuesto sobre el adyacente, la tangente de θ es y dividido el adyacente, que es d. Esto de acá. Y ahora, este triangulito que armamos, lo podemos relacionar con el dato d chiquita, que es la distancia entre las ranuras, y con nuestra incógnita, que es delta X. Como este ángulo de acá es el de 90 grados, tenemos que usar el seno, ¿no? Porque vamos a tener que el seno de alfa es opuesto, que es delta X, sobre la hipotenusa, que es la d chiquita. Entonces tenemos esta relación. Seno de alfa es delta X sobre d. Lo que habíamos dicho, era relacionar delta X con Y, en función de los parámetros del problema. El problema es que estos dos ángulos no son iguales a priori, pero ahora es donde empezamos a usar las aproximaciones, la idea de que D es mucho más grande que I y que D chiquita. Entonces, cuando D es muy grande, estos dos ángulos tienden a ser iguales. Fíjense que estas dos líneas que se cruzan acá, esta y esta, no forman ángulos de 90 entre sí. Pero a medida que nos alejamos en D, a medida que D se hace muy, muy, muy grande, o que D chiquita se hace muy, muy, muy chiquito, estas dos líneas tienden a ser perpendiculares. Y cuando estas líneas se hacen perpendiculares, estos dos ángulos son iguales. Una forma que encontré fácil de verla es este dibujo, que es que cuando estas dos líneas, digamos, cuando D se hace muy grande, los dos rayos son casi paralelos. Casi paralelos significa que la altura, o sea, el ángulo que forman es el mismo que θ. Θ es el ángulo que forma el rayo este, y θ también es el ángulo que forma el rayo este. Y si el rayo de arriba forma θ, esto de acá también es θ. Esto que le voy a mostrar acá, me parece que les va a ayudar. ¿Ven? Esto de acá es la situación en la que estamos mostrando, ¿no? Tenemos el ángulo θ, se forma sobre el eje óptico, y si nos alejamos mucho, es como que, digamos, si D se hace muy, muy grande, estamos en esta situación de acá. Los dos rayos son casi paralelos, entonces θ es el ángulo, θ, que era el ángulo que se formaba sobre el eje óptico, es el mismo para los dos rayos, porque los dos rayos son paralelos, y el triángulo que forma la diferencia de camino también tiene el mismo ángulo θ, ¿no? Porque esto tiende a ser 90 grados. ¿Está bien? Esto acá tal vez no es 90 grados ahora, pero cuando nos estiramos sí. Lo mismo que les decía de que estas dos líneas tienden a ser perpendiculares. Entonces, en el límite de que D es muy grande, alfa tiende a θ,
Y aparte, son ángulos muy pequeños. Cuando los ángulos son muy pequeños, vale esta aproximación, que la tangente de θ es igual al seno de θ. Eso es como hacer la expansión de Taylor de la tangente, bueno, tangente seno sobre coseno. Si estamos viendo ángulos muy chiquitos, el coseno es aproximadamente 1, entonces la tangente de θ es aproximadamente igual al seno de θ. Entonces ahora podemos igualar estas dos expresiones. Y dividido d va a ser igual a delta x sobre d chiquita. Entonces listo, pudimos obtener delta x en función de la altura y y los parámetros del problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, a mí me confunde un poco, o sea, todo esto algebraico quizás, pero creo que si lo repaso de vuelta, voy a entender más, como que lo tengo que Sí, repasar bien. esa es la parte tal vez más complicada del problema, que es cómo usar la aproximación. Sin usar la aproximación es geometría. El tema es darte cuenta esto de que tenés que calcular este lado de acá, que es la diferencia de camino, y que lo podés relacionar con los otros parámetros si haces esa aproximación de que al ser d muy grande, este triángulo tiene el mismo ángulo que este otro triángulo. Esta imagen que yo encontré para mí es la que más me sirvió para, o me pareció piola para explicarlo, que es que cuando d es muy grande, los dos rayos son casi paralelos, entonces el ángulo que forman acá, los dos forman digamos, los dos forman el mismo ángulo. Si pensamos acá, este ángulo no es este ángulo. Pero cuando d es muy grande, sí tienden a ser el mismo ángulo. Es decir, el punto este es lo mismo si tiramos un rayo hasta acá o si lo tiramos hasta acá abajo, porque estas dos ranuras están muy, muy pegadas. Entonces podemos decir que están casi al mismo ángulo. Y haciendo geometría bajo esa condición, nos queda que el ángulo este que forma en este triángulo, que es el que tiene el delta x y la d chiquita, no, el delta x nuestro incógnito y la d chiquita, dato del problema, es el mismo ángulo. Si estos dos rayos son paralelos, esto de acá es 90 y este θ es igual a este θ. ¿No? Porque acá tenemos θ, acá tendríamos 90 entre la pared y el eje óptico, y acá tendríamos 90 entre esta línea de acá y el rayo. Entonces es como que estamos girando y este ángulo de acá es lo mismo que acá. Pero bueno, sí, es la parte tal vez más complicada del problema. Piénsenlo después, revisando el video o el PDF. Y después está el tema de que para ángulos pequeños, la tangente es igual al seno. Y esto que parece algo medio rebuscado, bueno, decís, bueno, pero estás haciendo una aproximación que no sabés si vale o no, la realidad es que vale muy bien. O sea, en un laboratorio, vos agarrás las rendijas, las separás un par de centímetros, llegás sobre una pared que está a un par de metros, entonces D es un par de metros, la I, que es donde vos estás viendo el patrón de interferencia, son un par de centímetros, la D chiquita también, y la aproximación vale muy bien. Entonces, bueno, dijimos, obtuvimos la diferencia de camino haciendo esta cuenta y estas aproximaciones. Ahora tenemos que meterlo en delta para ver dónde hay interferencia constructiva y dónde hay interferencia destructiva. Entonces delta, ya habíamos dicho, era 2pi sobre lambda por n, que es el índice de refracción del que les hablé, por delta x, nos queda 2pi sobre lambda por n por i de chiquita dividido de grande. Entonces ahora queremos buscar, es decir, queremos buscar, por ejemplo, dónde hay máximos. Entonces lo que tenemos que decir es, bueno, va a haber máximos cuando delta sea múltiplo par de pi. Entonces ponemos delta es 2m pi. Le ponemos la m, a veces se pone la n, pero como la n acá es el índice de refracción, vamos a poner una m. M va recorriendo los números naturales, 0, los naturales y el 0, ¿no? 0, 1, 2, 3. Y para cada valor de m vamos a tener un máximo de intensidad en su
en la altura correspondiente. Entonces decimos, cuando delta es esto. Cuando esto vale 2mpi, vamos a tener un máximo. Entonces decimos, bueno, esto que obtuvimos recién igual a 2mpi, y despejamos la i, que es donde van a estar los máximos. Nos queda esto, valor m, lambda 0, d, dividido índice de refracción por d chiquita. Cuando m es 0, tenemos un máximo. O sea, recuperamos lo que habíamos dicho al principio a ojo. Cuando m es 1, vamos a tener el primer máximo, va a estar corrido esta distancia. O sea, esto de acá obviamente tiene que tener unidades de distancia. Cuando m es 2 tenemos el segundo máximo, cuando m es 3 tenemos el tercer máximo, etc. Y para que haya un mínimo de interferencia, lo que tiene que valer es que esto de acá sea un múltiplo impar de pi. Múltiplos impares son 2m más 1, ¿no? Fíjense que acá cuando m vale 0, este término vale 1. Cuando m vale 1, este término vale 3. Cuando m vale 2, este término vale 5. O sea, esta es una forma de expresar los números impares. Entonces, cuando todo esto de acá vale 2m más 1 pi, significa que tenemos un mínimo. Esto de acá lo único que varía es la y, o sea, lo que estoy diciendo es cuando me alejo para arriba o para abajo sobre el eje óptico, ¿no? Porque D está fijo, D está fijo, lambda está fijo, n está fijo, y 2pi es 2pi. Entonces, los mínimos, despejando, los vamos a tener en estas distancias. Los máximos estaban m, lambda 0, d, bla, bla, y esto es 2m más 1, lambda 0, d, dividido 2nd. Acá fíjense que no está ese 2, o sea, se cancelaba. 2 con el 2, acá no, porque está la expresión esta, que es la de los números impares. Entonces, por ejemplo, ahora nos pide que veamos la distancia entre máximos. Acá les pone el M1 y M2 y hace la cuenta. También podríamos haber puesto el M1 y el M0, ¿no? Pero bueno, la distancia es justamente esta, ¿no? Lambda 0, D dividido D. O sea, acá me parece que ya puso que N es igual a 1, ¿no? Sí, ya reemplazó N por 1. O sea, como que la luz se propagó en el vacío. Y los máximos van a estar separados una distancia que es lambda 0, D dividido D. Quiero ver si en algún momento tira algunos valores y hace una cuenta. Parece que no. Estaría bueno ver algún valor, ¿no? De esto. Después les queda de tarea, tal vez si quieren, pongan, por ejemplo, lambda 0, no sé, 600 nanómetros, una longitud de onda de alguna luz. D, 2 metros, D chiquita, 2 centímetros. Y fíjense cuánto les da. ¿Está bien? Y creo que con esto terminamos, porque lo que sigue es algo que incluye poner un material con un índice de refracción distinto. Y esto es algo que todavía no vimos, cómo influyen los índices de refracción, aunque, sabiendo que el índice de refracción entra en el delta de esta manera, estarían en condiciones de seguir la cuenta. Porque básicamente lo que va a pasar, si ponemos un vidrio atrás de una rendija, un vidrio tiene un índice de refracción distinto, es que ahora, cuando salen de acá, no salen en fase, porque este N generó un delta, incluso atrás de las rendijas. Entonces, ¿se acuerdan que antes habíamos dicho? Delta antes es igual a 0, entonces nos fijábamos solo acá. Ahora lo que va a pasar es que delta antes ya no va a ser 0 porque hay un n distinto en un tramo. Pero bueno, como todavía no vimos el índice de refracción, no sé si darlo ahora esto. Pero bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta sobre esto de los máximos y los mínimos?
Sí, yo no llegué a entender muy bien por qué habíamos dicho que, por ejemplo, los mínimos se alcanzaban con múltiplos impares y los máximos con pares. Ok, eso está muy arriba. Eso sale de la expresión que obtuvieron la semana pasada de cuál es la intensidad de dos ondas que interfieren. ¿Está bien? Si tenemos una onda que es esta, ¿no? Seno de omega t menos k por x más phi. Otra onda que es seno de omega t menos k por x más phi. Y la sumo, ustedes hicieron una cuenta un poco larga tal vez, y llegaron a que el psi total, o sea, la perturbación total, que es la suma de psi 1 más psi 2, les da esto, donde este valor vale esto. ¿Está bien? Y esta es la cosa importante. Que esto que está acá, que es la intensidad de la suma de las dos ondas, tiene este término acá, es decir, o sea, este valor acá está elevado al cuadrado por esto de que en general los detectores en luz detectan intensidad. Entonces, psi 0 al cuadrado es psi 0,1 al cuadrado, o sea, este de acá, más este al cuadrado, más un término de interferencia. Y este término de interferencia puede hacer que la intensidad de la suma de las dos ondas sea cero, o puede ser que sea máxima. Y es lo que hablábamos al principio. Cuando esto vale 1, la intensidad es máxima, y cuando esto vale menos 1, la intensidad es 0. Y esto vale 1 o menos 1, como este término es un coseno, justamente cuando alfa 2 menos alfa 1 es un múltiplo par o impar de pi. El coseno vale 1 en 0, en 2pi, en 4pi, 6pi, etc. Y el coseno vale menos 1 cuando lo que está dentro vale pi, 3pi, 5pi, etc. Entonces, por esto que está acá es que el hecho de que los múltiplos pares o impares de pi te dan interferencia constructiva o destructiva. Porque la interferencia destructiva es cuando este término anula, si querés, a estos dos. Porque el coseno vale menos 1, acá te queda una resta, y si estas dos cosas son iguales, si pensamos que tenemos ondas con la misma amplitud, la I te da 0. A ver. Sí, sí, sí. Me había perdido y pensé como que tenía que ver con el dato que nos habían dado que delta era igual a pi en este caso. No, pero ese es el problema anterior, ¿eh? Sí, ah, sí. Yo resolví Sí, dos sí, sí. problemas, el problema 9 y el problema 10. El problema 9 te dicen, calcular la diferencia de camino en donde llegan en contrafaz. Entonces acá está diciendo delta es pi, calcular delta x. Pero este es el problema 9. Claro, además en este era, digamos, una sola onda, Acá entonces son dos ondas, siempre hay dos ondas. Si no, no hay interferencia. De hecho, está diciendo la mínima diferencia que hay entre los caminos recorridos por dos haces de tanto. ¿Está bien? Si no hubiese dos ondas, no habría un x1 y un x2. x1 es la distancia que recorre una de las ondas, y x2 es la distancia que recorre la otra de las ondas. Dependiendo de esa diferencia de distancia recorrida, es que van a llegar a un punto dado e interferir de manera constructiva, destructiva o cualquier otro. ¿Está bien? Lo importante es que si esta diferencia de camino es tal que esta relación entera vale un múltiplo par o impar de pi, vamos a tener interferencia constructiva o destructiva. ¿Está bien? sí, 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 gracias. Bueno, ¿al resto les quedó claro esto? También genera un poco de confusión. Creo que se entendió. Bueno, ¿ninguna otra pregunta entonces? Sí, se entendió, pero entonces del 10, ¿cuáles son los que tenemos que hacer o con esto ya está? Y el resto, temas que por ejemplo ya acá empieza a hablar de
O sea, el C lo pueden hacer. Pero después ya empieza a hablar de qué pasa si se pone un vidrio que tiene índice de refracción distinto. Y eso es algo que todavía no vimos. Pero Ah, bueno, ok. está explicado, lo pueden leer, lo pueden consultar también. Sí. Y después Eh, el B es lo que habíamos dicho de este eje donde eran iguales las distancias, ¿o no? sí, Esa línea punteada. sí. Ah, ok. Y después el 11 es también, no sé si es también con refracción o no, tipo si de la guía 4. A ver. No, lo que pasa acá es que la fuente del 11 está ubicada, por ejemplo, más arriba. Entonces lo que van a tener que hacer es buscar la diferencia de camino óptico, igual que hicimos ahora de este lado, pero también del otro lado. Entonces va a haber diferencia de camino óptico tanto antes de la rendija como después de la rendija, ¿no? Esto que acá dijimos, delta antes es igual a 0 porque el camino recorrido es igual, en la guía 4, en el ejercicio 11 no va a ser porque dice, la fuente luminosa no está simétricamente ubicada respecto a las rendijas. O sea, la fuente luminosa está ubicada, por ejemplo, un poco más arriba. Esa va una altura, ustedes la definen, no sé, pónganle h y va a ser un parámetro más del problema. Ah, ok. Y ahora, Bueno, bueno, eso. el B, sí, ya es con otro índice. Pero, repito, las cuentas las pueden hacer, pero como no lo vieron en la teórica, no sabía si darlo hoy o no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí dejé de grabar. Ah, no.